¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí en otro episodio de Con Amor Isa. Voy a grabar en esta ocasión con una mujer que quiero con todo mi corazón, es tía de mis hijos. Es una mujer que vive muy lejos y nos hemos hecho amigas por las redes y ya no solo amigas, sino hermanas. La verdad es que la quiero con todo mi corazón y me está regalando un poquito de su tiempo para seguir construyendo estos testimonios de esperanza. Esta es una historia distinta, oigan, no es como la que se casó a los 84 años tranquilas. No todas las historias van a ser así porque hay de todo en la viña del Señor, sí, ¿verdad? Sí se dice así. Entonces, bueno, les presento a Erika Fermín y que ahorita le voy a pedir que ella se presente con más detalles. Se me olvida que estoy grabando y que esto lo voy a subir y ya salí toda concentrada volteando a la nada. Entonces, bueno, este video lo voy a subir después porque luego sirve mucho para quien lo quiere ver en YouTube, pero bueno, I'm sorry que no los volteé a ver hasta ahorita porque se me fue la onda. Ahora sí, Erika, éntrale con todo. Hola, ¿qué tal? Ahí voy. Bueno, yo soy Erika, tengo el día de hoy 38 años, soy venezolana, viviendo en Argentina desde hace más de 8 años, casada desde hace un año y 4 meses, sí, 3 meses, em, con mi marido que se llama Tutencio Gabriel, le digo yo. No se llama Tutencio, no se asuste, pero yo le digo Tutencio. Me parece un buen apodo. Ya le digo tú. Y bueno, acá estamos, ¿no? Para ver qué, qué mensaje, ¿no? Podemos aportar un poquito al mundo para poder mover, ¿no? El tema de las vocaciones, sobre todo las vocaciones matrimoniales, que hoy en día es algo que definitivamente se puede volver una tortura, pero definitivamente es eh, una hermosa decisión. Ujú, ujú. Ok, nada más por contexto. ¿Cuánto tienes casada? O ya dijiste, ¿no, verdad? ¿O sí? 1 año y 3 meses. 1 año, 3 meses. O sea, estás todavía en la adaptación. Tienes muy poquito. ¿Y hace cuánto tomaste el taller? Un montón, Y el ¿no? taller lo tomé en abril del 2024, Ya llovió. Ya llovió. ese mismo año que me casé. Lo tomé en abril del 2024 y en diciembre de ese mismo año me casé. ¿Ahí ya conocías a tu té? Ahí ya yo estaba comprometida, Ah, comprometida. ya. Sí, Ok. sí. Mi idea era tomarlo antes, Mm, pero bueno, Dios tenía otros planes. Yo conocí a Tute em, a través de, bueno, vos decime si comienzo la historia. Ok, bueno, lo conocí inesperadamente a través de una aplicación que se llama Catholic Match, que muchos no le tienen fe, pero bueno, yo estoy casada gracias a esa aplicación. Y es gracioso porque tú te pagó la aplicación, tenía el premium y yo tenía el free, el que yo dije, no voy a pagar eso, ¿para qué? O sea, no. Y bueno, y aún así hubo match, nos conocimos, nos empezamos a hablar. A los 9 días, como yo tenía el free, él me dio like, pero yo tenía que esperar 8 días para regresarle el like porque, chicas, paguen, en serio, paguen el premium. Y le di like y al día siguiente nos comenzamos a chatear, nos dimos los WhatsApp y a los 4 días de hablar por primera vez nos vimos por primera vez, pero nuestra primera cita fue el día siguiente. O sea, esa primera vez que nos vimos fue muy casualidad o diosidencia, no lo sabemos. Pero en la primera cita fue el día siguiente y después de allí, bueno, empezamos a conocernos y solo bastó una semana y media para conocernos y empezar a ser novios. Ahí decidimos entablar una relación de noviazgo y tú te con toda la valentía y la locura del mundo lo llevó a proponerme matrimonio 2 meses y medio después de hacernos novios.
Ya no Por me lo menos no pierdo acordaba. tiempo. No me acordaba, Ave María Purísima, no me Una acordaba. locura. Sí. Nuestras familias obviamente no se lo podían creer y también tipo, ¿what? ¿No? ¿Qué les pasa? No se conocen. Y nosotros sí, sí conocemos lo suficiente como para decir nos podemos comprometer. Y eso fue en enero del 2024 y nos casamos en diciembre del 2024 de ese mismo año. Claro. 11 meses de preparación intensiva y dentro de esa preparación el taller en abril. Ujú, ujú. Sí. Ok, a ver, aunque ya tenemos un poquito del contexto, sí quiero dejar plasmadas las 5 preguntas que les he hecho a todas, entonces vamos a irnos atrás. ¿Cómo viviste la espera antes de Ujú. llegar al matrimonio y cuánto duró ese proceso? Viví la espera desesperadamente, Mm, así, y de forma desordenada, mm, ¿ok? Bueno, te contaba antes que, o sea, en mi caso nunca fue un problema conocer chicos, ni entablar relaciones, ni mucho menos. Pero cada chico que conocía yo veía que no encajaba con el objetivo que yo tenía en mente, ¿no? Familia, hijos, en valores sí, pero en propósitos en conjunto y proyecto en conjunto no. Y eso me dio mucha desesperanza y mucha desesperación de, bueno, ¿será que esto no es para mí? Y es una señal de Dios de que capaz no es por acá y me tengo que meter a monja. Pero eso fue, o sea, eso era lo que pasaba por mi cabeza. Y yo la verdad nunca me senté a discernir. Para mí era, bueno, mi vocación al matrimonio porque eso es lo que va, o sea, eso es lo que hacemos todos. Si yo me sintiera llamada a la vocación religiosa, Dios me lo diría y no estuviese yo buscando tipos para tener relación. Pero, pero no, nunca me senté a discernir. Entonces, por eso digo que lo viví de una forma desordenada. También de una forma desordenada porque antes de casarme con mi esposo, yo años antes había tenido una relación con convivencia con ese ex. Entonces, desordenada en casi todos los sentidos lo tuve, o sea, mal, caí en el fondo, o sea, fue todo un desorden. Cuando termino esa relación, eh, comienzo también a tener un encuentro de vuelta con Dios, porque claro, yo vivía con esa persona y yo no comulgaba. Iba a misa pero no comulgaba. Y eso para mí era un vacío tremendo. Cuando termino esta relación con ese chico, yo lo primero que me prometí fue no volver a perder la relación con Dios. Y eso para mí fue un no negociable. Un no negociable que terminé negociando con otra relación, o sea, no fue que me acomodé, seguí de forma desordenada, un poco me desvié porque empecé a salir con un chico con el que no, todo bien, pero este chico no era y me volví a desviar, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta en un momento de oración en que dije, vieron que hay un momento en el que uno dice, bueno, Dios, si no es para mí, quítamelo. Y sí, bueno, yo perdí, o sea, yo perdí con mucha fe eso y no se me concedió. Fue en un momento en el que yo dije, no, yo no le puedo poner esta responsabilidad a Dios nada más. Yo sé que las cosas están mal. Yo sé que por acá no es. Porque esto no es que no sea de Dios, es que todas las cosas que yo estoy haciendo con respecto a esta relación, que estoy recontra enamorada, no me acercan a Dios. Y yo me había prometido cuidar mucho mi relación con Dios. Y eso ahí fue el punto de partida. Después que tuve esa conciencia y ese reconocimiento de que estaba haciendo mal las cosas, yo creo que ahí Dios sí metió la mano, pasaron cosas, se terminó todo y yo ahí me comencé a comprometer con mi palabra de cuidar la relación con Dios. Y ahí es cuando empieza mi momento de discernimiento real.
Y yo tenía, en ese momento, tenía 34, 35 años, ya no me sé la edad. Y claro, hay una presión social, ¿no? Porque ya los mejores años de mi vida para ser mamá habían pasado, o estaban pasando. ¿Quién se va a casar a esta edad? Yo no conocía gente que se casara a esta edad. Eh, Conocer hombres a esta edad es bastante difícil porque ya vienen amañados. Uno piensa eso, ya vienen con mucha maña. Y una también viene con mucha maña. Eh, y entonces ahí empieza mi proceso de discernimiento y empezar a comenzar a ordenar las cosas. En eso, bueno, primero dirección espiritual, comunión, misa, oración, pero desde ya, confesión totalmente, y sobre todo estudio de la fe, estudio de la fe. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida fui católica, o sea, yo soy católica de origen. Y el tema, el concepto de la castidad, pues no lo tenía para nada claro. Era no tener relaciones, punto, ya está, eso es castidad. Y cuando empiezo a descubrir que es algo más que eso, es más trascendental y que no es nada más una prohibición, sino una virtud, ah, bueno, la mirada es para otro lado. Esto es completamente maravilloso. Pero ¿cómo voy a ser yo que viví con un novio muchos años, que hice una vida tan desordenada antes? Y ahí empezó un tema de culpa, ¿no? Como lo que llaman ahora una segunda virginidad. Y yo, uff, no, me tocó, wow, a ver, ¿qué hago ahora? Por eso es importante la dirección espiritual. Y la verdad que en ese momento yo tenía dirección espiritual con dos sacerdotes, porque dos amigos. Entonces, los dos puntos de vista me ayudaron mucho. Y fueron muy, muy acertados en mostrarme ese Dios misericordioso que no le importa mi pasado, que me ama profundamente y que esos vacíos que yo tenía y culpas, él iba a llenar el vacío e iba a borrar esa culpa, la iba a quitar también, o sea. Y ahí empezó todo el merequetengue, ¿no? Como decimos nosotros. Me sentí profundamente amadísima por Dios, pero de una manera en que yo decía, yo no sé si ahora necesito un hombre realmente para casarme. O sea, me fui al otro extremo, para el otro, para el otro lado. Estaría Dios diciendo, ya estaba poblado, va para el otro. Pero sí, fue así. Pero cuando yo sentí que me sentí profundamente amada por Dios, ya no había vuelta atrás. Para mí era algo como que, bueno, sea o no esta mi vocación, no hay vuelta atrás. El amor que yo siento de Dios en mi vida y reflejado en mi vida, en mis amigos, en mi familia, en el trabajo, en la gente que me rodea, en los sacerdotes, en la comunidad a la que pertenezco. Era tan grande y me sentía tan llena que esto de querer casarme, conseguir un hombre, pasó a un segundo plano. Pero ¿qué pasó después? Que es ese bálsamo, ese carmesí, ¿no? De ese amor de Dios. Y bueno, y uno es humano, y eso uno como que llega a un punto alto y después eso va, bueno, mermando hasta llegar a un nivel. Y en ese bajón empezaron otra vez los pensamientos, bueno, pero ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿No? Eh, ¿Te vas a casar? ¿Vas a ser monja? Me empecé a tomar mucho más en serio el tema de la vocación. Y ahí otra vez la presión. Y otra vez los pensamientos intrusivos. Tenés 30 y pico, no ya tu mejor momento, pero ¿quién te manda a irte a vivir con otro? Etcétera, ¿no? No, mejor lo mejor es que te metas a monja, porque y entonces todas esas cosas que no ayudan, no ayudan para nada. Y O yo sea, recuerdo básicamente, si te fijas, eso es parte de la pregunta para quien es más esquemática, donde hubo momentos en los que te sentías cansada o que perdías la fe y cómo lo atravesaste, ¿no? Y también qué te dio esperanza en ese tiempo. Bueno, ya. De hecho, y me decías, que hubo un momento en que perdí el trabajo
vivía sola, perdí el trabajo, estuve sin trabajo 3 meses, eh, me sentí sola, muy sola, y bueno, y toda esta realidad en ese momento me pegó por un bajón anímico. No, no me levantaba de la cama, bueno, y también tocó en una época que acá en Argentina es verano y es como que no hay posibilidades de que te contraten porque está todo muerto. Y bueno, la pasé muy mal, triste, etcétera. Y recuerdo que yo lloraba por las noches, antes de dormir. Yo lloraba, lloraba, desconsoladamente lloraba. O sea, imagínense qué triste esta escena. Una sola, viviendo sola, llorando en la cama, acurrucada, posición fetal, pidiéndole a Dios, Dios mío, háblame, háblame. Decime qué es, qué hago, qué, y no escuchar nada. Desesperante, desesperante. Hasta que un día dije, bueno, no, yo me voy a sincerar con Dios. Y entre bronca, un poco de bronca, pero también mucho dolor de cuando una niña quiere que a su papá le respondan y la abrace, es como esa necesidad. Yo le dije, mira Dios, ¿sabes qué? A mí, esto me duele, porque yo no sé para dónde es que tengo que ir, no lo sé, pero tú sabes lo que yo quiero y te lo voy a pedir ahora, en la oración de la noche. Rezaba siempre antes de dormir y era mi conversación con Dios. Yo te lo voy a pedir. Yo quiero un hombre. Yo sí quiero estar acompañada. Sí quiero. Yo sí quiero. Yo quiero un hombre que sea bueno, que tenga valores, que tenga principios, que lo dé todo por mí, que realmente quiera ser parte del proyecto que yo tengo en mi mente. Eso es lo que yo quiero. Yo me quiero casar. Sí, sí me quiero casar. Pero lo más importante de este hombre es que te ame a vos, porque yo soy tan jodida. Ojo, y porque yo sé y tú me conoces y conoces mi corazón y mi carácter y toda mi persona, pero yo soy tan jodida que si ese hombre no te ama más a ti, no me va a aguantar a mí, no lo va a hacer. No, no lo va a hacer, no, pero por favor, toda mi familia, o si están de acuerdo con esto. O sea, es una locura, es una locura. Y yo sinceramente le dije, o sea, te tiene que amar más a vos, porque si no, no me va a aguantar a mí. Y te tiene que amar más a vos, porque en el momento en que yo decaiga, Mm, ¿quién me levanta? ¿Cómo? ¿Con qué fuerza? Y la única fuerza la das tú. mm, Eso es lo que yo quiero para mi vida. Ahora bien, ahora bien, esto me da mucho miedo lo que te voy a decir y también lo sabes. Si todo esto que te estoy pidiendo no está dentro de tus planes, entonces, bueno, aguántame, aguántame, papá, porque y llévame y dame la sabiduría para poder caminar en lo que realmente tú quieres para mí. Entonces, mi deseo es este, pero si no es tu voluntad, o sea, no, que no, no, entonces no. Si no es lo que quieres para mí, entonces no. Y ayúdame y guíame a saber qué es lo que tú quieres para mí. Porque al final de cuentas, yo vine para hacer tu voluntad. O sea, no, ya yo ahí estaba entregadísima. O sea, fue un momento en que yo pedí, exigí, pero me entregué y le dejé todo a Dios. Y dije, bueno, ya está, todo lo que tenía que decir, lo dije. Al otro día fui a una hora santa, un santísimo que está expuesto permanentemente. Yo a veces duraba muchas horas ahí, embelesada, frente al Santísimo, iba a misa, comulgaba, ¿no? Y todo fue un proceso, fue un proceso, fue un proceso. Y seguía llorando algunas noches, pero yo en ese momento sentí que Dios me había escuchado. No sé cómo, pero era como algo de que me hacía pensar, sí, Dios me escuchó, ya yo dije lo que tenía que decir.
Y en ese momento yo me enfoqué mucho en trabajarme, en investigar, en seguirte, en leer tus posts, en todo lo que podía hacer, pero también tenía mucha ilusión porque iba a visitar a mi familia después de 6 años sin haberlos visto. Entonces yo duré todo un mes en Venezuela. Y cuando llego a Argentina de vuelta, pasa que mi esposo me da ese match y todo empezó, ¿no? Como a surgir. Entonces yo creo que este tiempo, que justo, bueno, ahora es Cuaresma, yo creo que para llegar a la resurrección, ¿no? Jesús también nos guía en ese camino, ¿no? Primero hay que pasar por un desierto, luego la pasión, luego morir uno mismo y después, bueno, Dios resucita con uno. Creo que es mucho ese proceso de eh, y claro, todo es válido, pero lo que me sostuvo fue entregarle todo a Dios, pero en ese entregarle también sentirme amada por Él, para no elegir lo que no tenía que elegir. O sea, creo que eso fue bastante clave. Claro. ¿Y cómo supiste en qué formarte cuando empiezas a formarte? O sea, como es un mar? Vivimos en la época del mar de la información, el océano de la información. ¿Cómo sabías en qué formarte? Dentro de todo lo que tiene que ver con la fe católica. Mm, Nuestra fe es tan, o sea, en estudio, en información, en guía, es tan completa, mm, es tan completa. Las encíclicas son muy reveladoras, las encíclicas. Todo. Claro, yo no me metí en teología, ni mucho menos, pero escuchando videos en YouTube, por ejemplo, teología del cuerpo. Bueno, para sanar uno, después para saber amar, ¿ok? Luego también terapia. A mm, ver, ¿qué cosas tengo yo que no tiene que repercutir en el otro solo porque yo no lo sané? mm, ¿O qué cosas tengo yo que no me permiten avanzar? mm. Para mí es un conjunto de muchas cosas. Terapia psicológica para mejorar uno personalmente, ¿no? Y dentro. Eh, el estudio de la fe católica para poder tener noción y convicción de qué es lo que estamos haciendo y cómo es ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que queremos hacer. Y también comunidad, rodearse de personas que estén en la misma que uno, apoyarse. Y sobre todo, también, no menos importante, sino lo más importante, confesión, comunión y oración. Confesión, comunión y oración. Y todo a la vez, o sea, y vivir, porque a veces nos encasillamos tanto en, bueno, nos hacemos una listita de, bueno, tengo que mejorar mi imagen, tengo que conocer no sé qué, tengo que conocer 5 personas esta semana, no, vivir, porque al final Dios, la verdad que nos quiere muy felices. O sea, y en ese proceso también disfrutarlo con todas las ganas. De todo lo que escucho, siento que una parte clave, vital, fue que definieras qué querías en un hombre también, ¿no? Además de que sabías que era lo más importante que tenía que tener, pero debiste haber definido un montón más de cosas para que realmente eligieras a alguien distinto, ¿no? Sí, a mí el matrimonio me ha mostrado, gracias a Dios, que lo que pedí fue clave. Eh, tantas de las relaciones pasadas que tuve, ningún hombre confiaba en Dios, ni creía. Entonces definitivamente estaba buscando por donde no era. Y estaba buscando otras cualidades, ¿no? Que eran lo que me encantaba, lo que me enganchaba, lo que me enamoraba, lo que me mantenía ahí y me motivaba a seguir, pero como toda ventaja, eso, o sea, como toda, ¿cómo le diría? Humano, humano, pues no es permanente en el tiempo, solo Dios.
Entonces, esto que le pedí a Dios de mi esposo, clave, porque finalmente comprendí que, bueno, sin él las cosas no permanecen en el tiempo y tampoco trascienden. O sea, es cuando también comienzo a entender cómo es el tema del matrimonio, lo que significa el sacramento y todo lo que eso conlleva, yo definitivamente tiene que creer en Dios. Si no, esto no se va a aguantar solo. O sea, no, no, porque nos exigen mucho y nos exigen mucho a nosotros mismos, que es un tema de entrega y de mucho amor. Y suena muy lindo, pero es bastante el compromiso. Y ya cuando lo comparás, porque es así, como dice la palabra, como Cristo se entregó a su iglesia, es de ahí para arriba, que es casi nada, o sea, es eso. De ahí para abajo nada. O sea, es eso. Cristo se entregó a su iglesia y así los esposos se entregan a su esposa. Y tú dices, ah, ok, esto no es un jueguito. Esto no es un simple acto bonito de la iglesia. Esto no es una simple bendición de la iglesia. Esto es mucho más. Y yo creo que saber este sentido nos da también mucha claridad para saber dónde buscar, con quién salir, con quién sí tener una relación, con quién decir, bueno, por acá no es. Y esto también nos da mucha claridad para los negociables y los no negociables. Para Ujú. mí es lo principal. Para mí es lo principal. Y después de allí, bueno, ya uno va diciendo, bueno, no sé, que sea alto, rubio, ojos azules, o lo que uno no quiera negociar. Que uno dice, bueno, esto sí o sí. Para mí sí o sí, la fe en Dios. Porque al final es lo que va a sostener la relación. Dios la sostiene, pero la sostiene también a través de la fe que uno pueda tener y alimentarla. Había Además, otra pregunta. ya voy por la última, pero esta se atravesó. Además de la fe en Dios, ¿cuáles son esas características 3, 5, 10, las que tú quieras, como ya que estás casada, que sabes un poco lo que implica, aunque tengas tan poquito? Y me encantaría luego entrevistar a alguien que tenga 30, 40, 50 años de casada, en un matrimonio que funcione claramente. Pero, ¿qué cosas tú dices? Qué fácil es como soltera irnos por lo que no es el verdadero oro, ¿no? Como que uno se va por cosas que el mundo ve muy valiosas. De hecho, en mi opinión, la soltería se perpetúa porque estamos aferradas a cosas que son valiosas para el mundo, pero no valiosas para la eternidad. Entonces, ¿qué Ujú. cosas tú sientes que ya las que pasamos el umbral y gracias a Dios tenemos un hombre bueno que nos aguanta? Entonces, ¿qué cosas tú dirías son clave, pues? ¿En qué deberían de fijarse más en lugar de estarse fijando en otras cosas que son superficiales? Yo lo voy a resumir en la siguiente frase. Uno se tiene que fijar en las características que perduran en el tiempo. A ver, que no se acaban. Por ejemplo, el tema de la relación con Dios. Eso inicial. Lo insisto, eso. Valores, principios, formas de educación, formas de vivir. ¿Qué aspira en la vida? Es decir, hacia dónde esa persona quiere trascender. Si todas estas cosas pueden caer en algún momento, porque a uno se le va la fe en un momento de su vida, uno a veces olvida los principios porque agarró una rabia y olvidó el principio del respeto, o sea, etcétera. Todas estas pueden caerse. Pero si esto en combo no te acerca a Dios, entonces ahí no es. Ahí no es. Definitivamente ahí no es. Pep Borrell lo dice en sus charlas, en sus libros. Bueno, voy a hacer esto. Esto me acerca o me aleja de Dios. ¿Me aleja? No, entonces no, gracias. ¿Me acerca a Dios? Bueno, entonces voy para adelante.
eh, porque Dios solamente es el único que perdura en el tiempo, se mantiene en el tiempo y es infinito. Y es Ujú, el único que puede sostener. ujú. A veces hablando con mi esposo nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo hacen los matrimonios que no tienen a Dios en medio? Se tiran los platos, como nosotros, pero yo no creo que, a ver cómo decirlo. O sea, el amor que está fundamentado en Dios, para mí tiene una trascendencia y tiene un fin también. Entonces, desde el primer momento, tú y yo, bueno, ¿para qué nos vamos a casar, no? ¿Qué onda? Como que nos estamos casando porque es algo lindo, porque es algo que hay que hacer o porque qué. Y la formación en la preparación del matrimonio, el saber el mismo concepto, el tener el mismo concepto de amor, de valores, de principios, de por qué queremos traer hijos al mundo, por qué queremos tomar el sacramento del matrimonio. Eso hace que, en definitiva, también nos haga una sola carne, porque hay que ir por el mismo lado. No va el brazo por un lado y la pierna por el otro. A menos Ujú. que no sepas bailar bien, pero eso está en el mismo cuerpo, o sea, no se desprende. Eh, y eso me parece que son las características más importantes. El dinero va y viene. La juventud se va, señores. Sí. O sea, nosotros las mujeres particularmente, a ver, acá me apareces como congelada, ¿vos me puedes escuchar? Te escucho, estabas congelada, pero todo se ha escuchado, por eso no te he Eh, avisado. sí, te escucho como entrecortado, a ver, bien. Ujú. A ver, avísame si me escuchas bien. Te escucho bien. Uy, se salió incluso de la sesión. Creo que ahí volvió. Ya. Realizar colaboración. Perfecto. Ujú, Sí, bien. Decía que el dinero va y viene, ujú. la juventud se va, ¿sí? Las familias también hacen sus propias familias y el único que va a permanecer es ese hombre que tienes allí al lado, entonces por eso hay que saberlo elegir, porque hay algo que yo creo que la mayoría no está, o sea, no hay conciencia de eso y es que esto realmente, señores, es para toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y el matrimonio, el día de la boda es muy lindo y el matrimonio es trabajo. Cada día hay que trabajar. Entonces, eh, valores, principios y sobre todo Dios. Para mí son las tres. Esas tres son las principales. Que creo que Porque además hay que dejar espacio ujú, para los desafíos del matrimonio. Hay sí, que dejar espacio, que no son pocos. que no Que son pocos. supongo que esto mismo, toda esta misma explicación de esta parte del episodio responde el cómo supiste que esa era la persona con quien podías llegar al altar, ¿no? Sí. Ujú. Una características de mi esposo. Eso en general, características de mi esposo. Seguramente me está escuchando por ahí. Eh, que es un hombre decidido. Él Ujú, dice, voy a hacer esto y lo hace. Es un ujú. hombre con mucha voluntad, mucho más que la mía. O sea, eso me impresiona. Eh, y de verdad lo hace y se esfuerza. Mm, Características humanas, se esfuerza. Eh, el amor que le tiene a Dios, bueno, eso, el temor, el temor de Dios, ese don del Espíritu Santo. O sea, lo veo en él, el de respetar las cosas de Dios, que se hagan las cosas tal cual como nos enseña la iglesia, reflexionar sobre la palabra, el amor y ese conocer. Porque mi esposo es católico de bautismo, pero él tuvo su conversión un año antes de conocerme. Entonces también ha tenido su proceso, ¿no? En el que hemos discutido y peleado sobre temas de la iglesia, señores. O sea, esto, o sea, es así.
Y, y bueno, a mí me toca ser como conozco, o sea, vengo de atrás con la fe, ser amorosa y misericordiosa, y a veces no lo soy, pero tengo que recordar que soy su esposa. Bueno, a ver, con amor, ¿cómo se hace esto? A explicarle, ¿no? Bueno, vamos a reflexionar, no ser tan rígidos, etcétera. Y compartir la fe, mire, no hay cosa, esto nunca me había pasado a mí, pero no hay cosa más sabrosa que compartir la fe con el esposo. No, 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 es una vaina que yo digo, ¿cómo me perdí de esto durante toda mi vida? Pero ahora lo tengo y lo disfruto demasiado, demasiado. Ir a misa, eh, reflexionar la palabra, ver videos y discutirlos, no sé, videos de teólogos o videos de charlas, rezar juntos, comulgar juntos, ver, reflexionar situaciones de la vida en base a la fe. No, 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 es una cosa que de verdad Dios se pasó demasiado. Esto yo no lo pedí, o sea, así tal cual no lo pedí, y para mí es un regalo y es una bendición de Dios poder tenerlo. Eh, pero sí, elegir al hombre con el que vas a pasar el resto de tu vida no es una cosa de juegos, creo que se tiene que tomar en serio y tampoco hay que ser tan rígidas, eh, porque hay que darle espacio a Dios para que actúe dentro de la relación, para que actúe dentro de la persona. Y, y bueno, y eso, o sea, si hay un consejo que yo pudiera dar es, enamórense de Cristo primero, sientan su amor pleno en su corazón, siéntanse amadísimas por el Padre, porque después de eso no, no vamos a estar buscando nada que no sea. Y entreguémosle toda nuestra vida a Dios, porque Él es el único que sabe qué hacer y qué es lo que va a hacer con nosotros. Entonces, eh, dejarnos amar como la perfecta creación que somos de Él y además entregarle toda nuestra vida. Eh, y eso, bueno, forma parte de todo ahí, ya el discernimiento se va a dar como mucho más claro. Y no, y vas a pasar por momentos de tensión, de desesperación, y claro que sí, bueno, y hay que dejar a Dios ser Dios en esos momentos. Hay que dejarlo, hay que dejar que Dios actúe, hay que dejar que Dios meta la mano y que también nos transforme. Eh, y sí, yo creo que culminaría diciendo eso. Ok, última y nos vamos. Si en algo te ayudó el taller, que esta no se la he hecho a las otras chicas, pero porque la verdad no la traigo presente, pero si en algo te ayudó, ¿en qué dirías? Si es que te ayudó, ¿en qué dirías que te ayudó? En un montón, en todo, a conversar lo que hay que conversar. Hay que conversar mucho, hay Mm, que saber, hay que saber. Hay que saber del otro y para saber del otro hay que conversar. Y en todo, a ver, me dio mucha claridad y me dio guía en, bueno, cuáles son las cosas importantes que hay que conversar mm, y en las que hay que empezar a negociar, señora. O sea, a ver, tema hijos, ujú, tema familia política, mm, tema trabajo, tema maternidad, paternidad, la educación, un montón. A ver, Isa, vos tenés una guía con ya no sé cuántas preguntas van, pero que son claves para conversarlos. O sea, eh, el noviazgo es para disfrutarlo y conocer, mm. no solo para disfrutarlo. Si yo lo estoy disfrutando y no estoy conociendo, estoy perdida. O sea, ¿qué estoy haciendo allí? En el disfrute de las salidas del cine, de las caricias de ternura y todo lo que tú quieras, conversar, conversar, conversar. Eh, y a mí el taller me dio esos puntos de conversación en donde, bueno, ven acá, vamos a sentarnos a qué pensás de esto. Qué pensás. Yo soy bastante estructurada, entonces yo sí iba con mi listita. Bueno, a ver, tú acá, ¿cuántos hijos? A ver, ¿qué? Ajá, ok. La familia política, ¿qué pasa Ujú. acá?
etcétera. Sí, yo iba punto por punto y en todas, bueno, iba anotando. Pero también da mucha, a mí me gustó mucho del taller, es que se habla de absolutamente todo, 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 desde el cómo una se tiene que preparar para Mm, conocer a alguien, el cómo una tiene que llevar la situación conociendo a alguien, ujú, el cómo una tiene que abordar las situaciones durante el noviazgo ujú, y además la parte de el encuentro conyugal, porque eso es lo que viene después del matrimonio, porque está reservado para el matrimonio y una tiene que estar enterada. O sea, eh, desde el inicio hasta el final. Y eso a mí me ayudó un montón. Y de hecho me da risa porque me acuerdo que después de la noche de boda te escribí y claro, eran puntos, partes del taller que yo recordaba y que hoy en día yo sigo recordando y que cada vez que recuerdo te escribo porque el taller no nada más te va a ayudar para el noviazgo, sino después para el matrimonio con ciertos puntos. Si mm, bien está enfocado en la soltería, y que ayuda muchísimo, eso también te va a ayudar para cuando estés casada, mm, seguir trabajando en ello. O sea, es un crecimiento, a mí me ayudó un montón. Y de que primero, la vocación al matrimonio, como decís vos, no tiene fecha de caducidad. Todos estamos llamados a algo, pero estamos llamados y estamos llamados al amor. O sea, la vocación es al amor. Y como dice Rebeca Barba, como decís vos, pero todos estamos llamados, todos, absolutamente todos estamos llamados. Yo sé que es difícil esperar, yo también me desesperé, pero hay que darle para adelante porque también la vida es un regalo precioso que nos da Dios. Eh, Eso por un lado, y lo otro que te iba a decir se me olvidó, pero que a veces también algo que me acordé ahora es que muchas veces nos enfocamos tanto en lo externo que no hacemos el silencio prudente para escuchar lo que Dios nos quiere decir ujú, con respecto a nuestra vocación. ujú, Eh, yo creo que el mundo está lleno hoy en día de, bueno, de más allá de las listas, de más allá de ocuparme de mí misma, es también en ese recogimiento escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir, o a ujú, través de la oración, o a través de las personas, o a través de las situaciones, y eso es parte del discernimiento. ujú. Hacer el taller es parte del discernimiento, desde ya. ¿Con qué te gustaría cerrar pensando en que no sabemos quién te va a escuchar, pero probablemente solteros y solteras o quien sea que te escuche, ¿con qué te gustaría cerrar? Que sea muy tuyo de esta historia, lo que tú quieras decir. A veces la vida parece muy dura, muy, muy dura. A veces nos sentimos solas y muchas veces queremos tener ese novio que nos complete y nos complemente y eso, esa ilusión está linda para poder casarnos y tener hijos y bueno, responder al llamado de Dios, ¿no? Pero ese, ese vacío o ese espacio que tenemos dentro de nuestro corazón solamente lo puede llenar Ujú, un infinito, un vacío infinito lo puede llenar un amor infinito y ese es Dios. Em, Entreguémonos, sigamos entregándonos a Él y a ese amor que que sana, que acompaña, que abraza. Y no estamos solas, no lo estamos. Eso es una mentira del mundo. No lo estamos. ujú, No lo estamos para nada. ujú, No lo estamos. El amor de Dios es completamente maravilloso y abarca un montón. No tenemos ni idea. ujú, Por eso yo creo que antes de buscar ese amor humano con quien casarnos,
estaría bueno, bueno, buscar ese amor infinito que nos va a llenar, ujú, inclusive cuando nos casemos. ujú, Sí, sí. ujú. Que ese es un tema bien grandote, ¿no? De cómo Cristo es el esposo realmente de la iglesia, tuyo, mío, de tu esposo y del mío, etcétera, de todos. Te agradezco infinitamente. Em, no quisiera hacer este episodio más largo para que realmente lo terminen. Y te mando un abrazo del tamaño del mundo. Sabes cuánto te quiero, cuánto te agradezco este rato que nos regalaste. Y yo espero a todo corazón que a ti que estás escuchando este episodio te sirva, que lo compartas con esa amiga, ese amigo que necesita tal vez escuchar esto. Y nada, les mando un abrazo con todo el cariño del mundo. Bye bye.